Saludos amigos y bienvenidos a este de su espacio, Conversando con el Doctor. Unos minutos dedicados a compartir conocimientos y recomendaciones para llevar una vida más saludable. Quédese con nosotros. La respiración es indispensable para la vida y cuando esta función vital se ve dañada por alguna enfermedad, las consecuencias pueden ser serias. Hoy conversaremos sobre la dolencia respiratoria más frecuente, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, conocida en términos médicos por EPOC. Quédese con nosotros. Como invitado tenemos una vez más con nosotros al doctor José Rafael Ruiz Abrán, especialista de primer grado y profesor de medicina interna de la Policlínica Universitaria Romárico Oro. Muy buenas noches, doctor. Buenas noches, Karina. Un placer estar de nuevo con usted. Para nosotros también es un gusto tenerlo junto a este colectivo. Profesor, ¿qué es una EPOC? Bueno, antes de detallarte lo que es esta enfermedad, creo que es bueno para los televidentes hacer un pequeño recuento de lo que es el aparato respiratorio. El aire penetra por las fosas nasales, desciende a través de la laringe hasta la tráquea y de ahí se distribuye a los bronquios, que son estructuras que están diseñadas para llevar el aire hasta el final de este recorrido, el cual ocurre en los alvéolos pulmonares, que son múltiples saquillos membranosos que son la verdadera zona donde ocurre la respiración, porque a este nivel se intercambian los gases entre el ambiente y la sangre. O sea, entra por las fosas nasales, la faringe, tráquea, bronquio y llega hasta los alvéolos. Este es el recorrido y los componentes del aparato respiratorio. Cuando este aire en su trayecto hacia el pulmón sufre un obstáculo a causa de procesos obstructivos, inflamatorios de estas estructuras, estamos frente a un cuadro restrictivo que puede generar una insuficiencia respiratoria. Entonces, ¿qué es realmente una EPOC? La EPOC es en esencia un proceso obstructivo mantenido de las vías aéreas, que deteriora progresivamente la capacidad del pulmón para el intercambio de gases. Esto genera un daño irreversible a la salud. Bueno, y luego de conocer en qué consiste una EPOC, me gustaría saber si cualquier enfermedad que obstruya los bronquios puede desencadenar una EPOC. Bueno, Karine, no es tan así. En realidad, para que una enfermedad condicione la aparición de una EPOC, debe haber una obstrucción mantenida y persistente de las vías aéreas y con un proceso inflamatorio que acompañe esta obstrucción. Se habla de varias enfermedades que pueden conducir a la EPOC a través de los años. En primer lugar tenemos la bronquitis crónica, el enfisema pulmonar, algunos casos de asma muy severo, las bronquiectasias múltiples e incluso una enfermedad de la infancia que se llama fibrosis quística, que afortunadamente no es frecuente, que puede conducir a esta enfermedad. Todo proceso que inflame el bronquio de manera crónica, que vaya causando esta obstrucción, que vaya generando una destrucción en los alvéolos a través de los años, puede a la larga predisponer a una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que no es más que el estado final de muchas de estas patologías. Doctor, ¿y existen factores genéticos o ambientales que favorezcan el desarrollo o la aparición de la enfermedad? Bueno, realmente sí existen factores que favorecen la aparición de la EPOC. Dentro de los factores genéticos, el más estudiado es el enfisema pulmonar de origen genético, que no es muy frecuente, pero sí es muy agresivo. Son individuos que por cuestiones genéticas desarrollan enfisema en edades cortas de la vida y llegan a una insuficiencia respiratoria a los pocos años. También hay pacientes que tienen variedades de asma muy severas desde la infancia y pueden predisponerse a la EPOC. Sin embargo, Karine, el factor más importante y más agresivo que condiciona esta enfermedad no es un factor genético, es más bien un factor ambiental y un factor que puede evitarse. Y me refiero al tabaquismo, o sea, el hábito de fumar, sobre todo cuando ya rebasa ciertos años, es el factor agresivo más importante que predispone a esta enfermedad. Muy interesante. Otro
momento oportuno para que las personas fumadoras reflexionen con nosotros y hagan el Es importante, intento sí. o abandonen el vicio de inmediato. ¿Cuáles son los síntomas, doctor, que pueden ponernos alerta que estamos ante la presencia de una EPOC o la posibilidad de que la Claro. enfermedad esté presente? Mire, como toda enfermedad crónica, Karine, la EPOC es una enfermedad crónica. Y los síntomas pueden comenzar de una forma insidiosa, silenciosamente van apareciendo, y muchas veces el paciente no se percata de la gravedad de las cosas. Los síntomas más frecuentes es la tos. La tos comienza por una tos seca que se mantiene prácticamente todos los días, que con el decursar del tiempo puede pasar a ser una tos húmeda, con expectoración, sin haber una enfermedad respiratoria que lo explique de una manera plena. Y también otro de los síntomas que son frecuentes es la falta de aire, que se va presentando de una manera progresiva. O sea, individuo que le falta el aire sin una razón que lo explique, y esto puede hacer sospechar la presencia de algún proceso crónico. Sin embargo, cuando todos estos fenómenos se producen en un individuo que es fumador, prácticamente el diagnóstico se hace ya de certeza. O sea, que todos estos síntomas, la tos persistente, primero seca, después húmeda, la falta de aire, los episodios inflamatorios, respiratorios frecuentes, o sea, esas personas que hacen catarros, entre comillas, con su fiebre casi todos los meses, pues eso nos puede hablar de que esté en camino de forjarse una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Muy interesante, doctor. Yo le propongo hacer una pausa en nuestra conversación para dentro de algunos minutos regresar junto a todos los amigos televidentes y, por supuesto, reflexionar más acerca de la EPOC. Usted siga con nosotros. Recuerde que estamos aquí conversando con el doctor. Esta noche de viernes conversamos sobre la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Contamos con la presencia del doctor José Rafael Ruiz Abrán. Aprendimos cuáles son los síntomas, cuáles son los factores que favorecen el desarrollo del padecimiento y también, en esencia, qué es la EPOC. Pero hay muchas cosas más que pienso interesa a la familia y que debemos aprender hoy, aprovechar que tenemos al doctor con nosotros. ¿Cómo se diagnostica este padecimiento, doctor? Bueno, el diagnóstico de una EPOC no siempre es oportuno. O sea, al ser una enfermedad crónica que comienza muy sigilosamente, pues muchas veces se pierde un gran tiempo en hacer el diagnóstico porque las personas no acuden al médico pensando que es un catarrito, que es una gripe, que es por el cigarro, y en realidad se demora el diagnóstico. Sin embargo, cuando estos síntomas que mencionábamos, la tos frecuente, la expectoración, la falta de aire, se prolongan en el tiempo, eso ya es un indicio para el médico de que estamos frente a algo que no es común o que no es una cosa de todos los días. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? La principal prueba para hacer el diagnóstico certero de la EPOC es la prueba funcional respiratoria. Es un proceder mediante el cual se mide la capacidad que tiene el pulmón para ventilarse y para realizar su función en definitiva, que es la respiración. Esta es la prueba fundamental. Sin embargo, hay otros procedimientos que nos pueden ayudar a sospechar el diagnóstico, como por ejemplo los rayos X del tórax, en los cuales se pueden ver signos de enfisema, se puede ver lesiones inflamatorias frecuentes, se puede ver bronquiectasias numerosas, y en fin, una serie de detalles radiológicos que nos pueden también hacer pensar que estamos frente a una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pero definitivamente lo que hace el diagnóstico es la prueba funcional respiratoria. Ya sabemos que la EPOC es una enfermedad crónica, pero una vez se diagnostica, ¿qué posibilidades hay de recuperación después que se pone un tratamiento a esa persona? Bueno, las posibilidades de curación total en la EPOC no existen. O sea, como enfermedad crónica, una vez que esta enfermedad ya se manifiesta, tiene un curso progresivo y en realidad no es posible de curarse. Es posible de evitarse en muchos casos, pero no de curarse. Sin embargo, existen posibilidades de retardar la evolución de esta enfermedad, de mejorar los síntomas de esta enfermedad, y esas son las que el médico debe, a la cual el médico debe pues, atenerse con gran firmeza. En primer lugar, si se trata de un paciente fumador y se le ha diagnosticado una EPOC, no tiene ninguna posibilidad de mejoría si no deja totalmente de fumar. O sea, para el fumador diagnosticado con una EPOC, dejar de fumar por completo es la única posibilidad que tiene de mejorar su estado.
y esto es importante tenerlo presente. También hay medicamentos que pueden aliviar estos síntomas. Son medicamentos que alivian la tos, que alivian la falta de aire, que facilitan la expectoración, pero son medicamentos que tienen a la corta o a la larga efectos adversos y que no deben usarse de forma inconsulta por parte de los pacientes. Eso es muy importante tenerlo presente, porque a veces las personas que tienen un cuadro parecido a esta enfermedad, pues se medican, toman medicamentos para aliviar tal o cual síntoma, y eso no constituye ningún instrumento de curación. Doctor, en cuanto a las personas que padecen EPOC, ¿cuáles son las consecuencias a largo plazo? Ya sabemos que la enfermedad está presente, Claro. se le diagnosticó y que es incurable. Se puede retardar su evolución, como usted decía, Exacto. con un tratamiento. Pero ¿cuáles son las consecuencias de este padecimiento? La EPOC en su evolución progresiva puede generar complicaciones serias. La más frecuente de estas complicaciones es la insuficiencia respiratoria, o sea, el individuo que ya no puede respirar adecuadamente y por tanto tiene limitaciones para hacer esfuerzo físico, que van gradualmente presentándose en el cuadro y puede llegar incluso hasta una persona en un grado extremo que no pueda ni siquiera caminar. O sea que esto es lo más llamativo. También se pueden producir infecciones respiratorias reiteradas que agravan la enfermedad. Se puede producir una afectación del corazón a punto de partida de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o sea, un individuo que ya por la insuficiencia respiratoria, el corazón comienza a sufrir esta insuficiencia y también puede aparecer una insuficiencia cardíaca, lo cual agrava, por supuesto, el pronóstico y la evolución de esta enfermedad. También se describen otras complicaciones, pero las más frecuentes son estas, y lo más importante es la idea de que una vez detectado el padecimiento es importantísimo seguir un tratamiento médico y evitar las situaciones que pueden agravar la evolución del EPOC, como te decía, el hábito de fumar, también la exposición al polvo, a inhalantes químicos, cuidarse de las gripes, o sea, son situaciones que hay que evitarlas a toda costa. Doctor, fue todo un placer tenerlo junto a nuestro colectivo, porque por supuesto aprendemos mucho. Todos los amigos que se mantienen junto a nosotros, estoy segura le agradecen su presencia, nuestro colectivo también. A ustedes, mis amigos, por supuesto. Los invito para dentro de 15 días a aprender interesantes temas médicos aquí, conversando con el doctor.